Bien, pues el día de hoy comenzamos una semana de manera especial. ¿Por qué? Porque hoy es el Domingo de Ramos. Hace más de 2000 años fue un día especial para el mundo cristiano y inició a través de un domingo que hemos denominado como el Domingo de Ramos. Pero es el inicio de una serie de predicaciones que vamos a tener durante esta semana, enfocándonos en la mirada del Señor Jesús desde la cruz. Una mirada que fue dirigida a muchas personas, fue dirigida al entorno del Señor Jesús, pero también una mirada hacia ti, hacia mí. Así que con el día de hoy comenzamos esta serie de Semana Santa, las 7 miradas de Jesús, y la última fue para ti y para mí. El mensaje de esta mañana o de esta tarde ya es la mirada del Rey que vino a salvar. La mirada del Rey que vino a salvar. Así que pues vamos a proceder primeramente. Aun cuando ya mi hermano Alain oró, vamos nosotros a orar para poner en manos del Señor este tiempo y de su Espíritu Santo para que Él nos siga transformando. Oremos. Poderoso Padre, Señor bendito, qué privilegio, Señor, es acudir a ti de esta manera, en esta relación tan íntima que tenemos contigo, de poder considerar, Señor, saber que tú nos escuchas, nos atiendes y estás obrando. En esta tarde, Señor, sabemos que tienes un mensaje especial para todos los que nos hemos congregado, para todos los que van a escuchar ese mensaje más adelante. Un mensaje especial, de suma importancia para nuestra fe. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo hable al corazón, hable a nuestra mente y, Señor, nos ayude a aplicar tu palabra en nuestra vida. Lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, en preparación de este mensaje vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo 21, versículos del 1 al 11. Mateo del 1 al 21, del 1 al 11. Esa va a ser la lectura de esta tarde. Conforme la vas encontrando, indícame que ya estás ahí y vamos a ponernos de pie para hacer la lectura con reverencia, porque es la palabra de Dios la que vamos a leer. Así que Mateo 21, del 1 al 11. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, pues vamos a leerla todos juntos. Dice la palabra del Señor. Vamos a oírla, vamos a oír al que está del lado derecho, al que está del lado izquierdo, el que está atrás y está adelante. Vamos a oírnos todos. Dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y le pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén,
toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Toma tu lugar. Muy bien, pues hemos hecho esta lectura y hoy, Domingo de Ramos, un domingo especial. Todos los domingos son especiales, por supuesto, porque la iglesia se reúne. Pero hoy tiene un simbolismo muy especial y vamos a ver la razón. Un domingo en donde inicia la pasión del Señor Jesús. Un domingo donde se desarrollan acontecimientos interesantes que nos van a dejar mucha enseñanza y mucha comprensión. Estoy seguro que durante tu vida has oído, visto predicaciones, mensajes, películas sobre la pasión del Señor Jesucristo. Pero todo comienza un Domingo de Ramos. Pero con el favor de Dios, hoy vamos a comprender algunas cosas que son necesarias para saber el propósito de Dios para su iglesia. Hoy nos reunimos para recordar uno de los momentos más significativos en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, tal como lo encontramos en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús entró a una ciudad conocida como Jerusalén y fue recibido con un gran gozo, con palmas, con mantos en el camino y con voces que proclamaban: Hosana al Hijo de David. La misma Biblia dice que eran muchos los que estaban ahí. Esta escena era una escena de celebración, por lo que vemos en Mateo, una celebración, pero también, amados hermanos, una escena llena de contrastes. Por un lado vemos una gran celebración, una gran euforia, unos grandes gritos, una aclamación al Señor, pero por otro lado podemos ver el contraste. ¿Y cuál es el contraste? ¿Por qué un contraste? Porque el mismo pueblo que el Domingo de Ramos gritaba Hosana, en pocos días gritaría: crucifícale. Y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces: crucifícale. Entonces podemos ver que es un domingo de contrastes. ¿Por qué? Porque el Señor mismo entró por un camino adornado con palmas, pero que era un camino que pronto lo llevaría a la cruz. El Señor Jesús entró como rey, pero no como rey que ellos esperaban. El Señor Jesús entró con humildad, montado en un pollino, mostrando que su reino no es de este mundo, sino un reino que transforma corazones. Y en medio de esta escena, amados hermanos, hay una verdad que no podemos ignorar. No todos los que celebran al Señor Jesús y dicen Hosana, no todos realmente conocen a Jesús. En medio de esta escena podemos ver algo que no podemos ignorar. No todos los que levantan su voz clamando al Rey han rendido su corazón ante Él. Por eso en esta tarde, Domingo de Ramos, no es solo un recuerdo histórico, como muchos tienen por costumbre, recordar un acontecimiento histórico, sino que debemos de verlo como una invitación divina. ¿Una invitación a qué? Una invitación a preguntarnos: ¿quién es realmente Jesús para mí? ¿Un gran hombre? ¿Un gran maestro? ¿Un gran ser humano? La pregunta que nos invita a hacer hoy es: ¿quién es realmente Jesús para mí? ¿Lo sigo cuando parece que todo me beneficia?
o también cuando implica que debo cargar mi cruz. Nos invita a preguntarnos, ¿mi hosana nace de la emoción o de una vida rendida totalmente a Dios? Hoy el rey sigue entrando, pero no ya a una ciudad como Jerusalén. Hoy sigue entrando a los corazones que quieren recibirlo. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo vamos nosotros a recibir a ese rey? ¿Con emoción? ¿Con convicción? Esa es la pregunta con la que empezamos este mensaje. ¿Cómo vamos a recibir a ese rey? Mira, durante la historia han existido muchas miradas que cambiaron vidas. Seguramente tú has de recordar la mirada de tu papá o de tu mamá cuando te equivocaste. Una mirada que te hizo temblar, una mirada que te hizo reflexionar que lo que hiciste tal vez fue algo malo. Pero también seguramente recibiste la mirada de tu papá o de tu mamá cuando hiciste algo verdaderamente bueno. Una mirada de orgullo, una mirada de aprobación, una mirada de felicitación. Hay miradas distintas. Puedes haber recibido una mirada de un doctor que lamentablemente te mira y sabe que te tiene que dar una mala noticia. O tal vez sea un mismo doctor o otro doctor que te mira y te mira con agrado diciéndote: ya estás fuera de peligro. O tal vez sea la mirada de un juez que después de un proceso largo te diga: eres culpable. O tal vez ese juez en otras circunstancias te diga: eres inocente. Hay miradas, muchas miradas a lo largo de la historia que cambiaron vidas. Una sola mirada puede cambiarlo todo. Pero hay una mirada que ha cambiado la historia del mundo. La mirada del Señor Jesús desde la cruz. El Señor Jesús tuvo distintas miradas durante ese tiempo que estuvo colgado en ese madero. Mientras Él estaba clavado en el madero, el Señor dirigió su mirada a distintos lugares, a distintas personas. Él estaba mirando, por supuesto, a quienes lo estaban crucificando. El Señor Jesús también miró hacia sus lados y vio a ese criminal arrepentido. El Señor Jesús en esa cruz también estaba mirando a una madre dolida, llorando. Y por supuesto el Señor Jesús en la cruz miró al cielo donde sabía que estaba su Padre. Mientras estaba en el Calvario, miró, dirigió sus miradas, y cada una de esas miradas reveló algo del corazón de Dios. Pero hay algo sorprendente, amados hermanos. La Biblia dice que el Señor Jesús sufrió en la cruz, que sufrió en la cruz pensando en el gozo que vendría después. Ese gozo eran las personas que iban a ser salvadas de sus pecados, salvadas del infierno. Y ese gozo eran esas personas que serían salvadas por su sacrificio. Y eso significa, amados hermanos, en cierto sentido, que el Señor Jesús miró más allá del Calvario. Por supuesto que estaba mirando esa generación en la que Él estuvo.
esa generación en la que él perteneció. Pero no solo miró esa generación, tuvo que ver generaciones que iban a venir, una detrás otra, inclusive esta generación a la cual tú y yo pertenecemos. El Señor Jesús miró desde la cruz generaciones. El Señor Jesús miró la ciudad de Jerusalén, por supuesto, pero el Señor Jesús miró otras ciudades que todavía no han sido construidas, como hasta la fecha. Miró la ciudad de Jerusalén y las demás ciudades que iban a ser construidas. El Señor Jesús desde la cruz miró las familias que estaban concentradas, familias que estaban alrededor de la cruz, unas tal vez conmovidas, otras tal vez vociferando. Pero el Señor Jesús miró familias que estaban ahí y las familias que vendrían después, como tu familia y mi familia. El Señor Jesús miró desde la cruz generaciones, ciudades, familias. Pero sabes, Él también te miró a ti. Sí, te miró a ti. Durante esta Semana Santa vamos a descubrir las 7 miradas de Jesús en la cruz y por qué la última puede cambiar tu vida para siempre. De eso te trata esta Semana Santa. Vamos a abrir con este mensaje del domingo de resurrección, pero el miércoles vamos a aprender de otras 3 miradas del Señor Jesús, el jueves otras 3 miradas y el viernes la última mirada. Hoy comenzamos un camino. No es un camino cualquiera, es un camino hacia la cruz. Escucha, durante esta semana vamos a mirar uno de los momentos más profundos de la historia. Y reitero, vamos a ver las miradas del Señor Jesús. Pero antes de ver al Señor Jesús en la cruz, tenemos que verlo entrando a la ciudad de Jerusalén. Porque debes de saber que antes del sufrimiento hubo una entrada triunfal. Porque debes de saber que antes de la cruz hubo una gran multitud. Porque debes de saber que antes de ser rechazado, hubo aplausos para el Señor. Así que en Jerusalén hubo un rey que llega de una manera inesperada. El pueblo ansiaba un rey, ansiaba un libertador, y el rey llegó de una manera que el pueblo no esperaba, que no se imaginaba. La Biblia dice que el Señor Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino. No entra en un corcel blanco, poderoso, enorme, como digno de un rey. El Señor Jesús entra en un pollino, no en un caballo de guerra. El Señor Jesús entra no al frente de una legión de guerreros. El Señor Jesús no entra alardeando un gran poder militar. El Señor Jesús entra a Jerusalén con una gran humildad. El rey llega de una manera que el pueblo no se esperaba. Esto no fue una casualidad. No fue una casualidad. Vemos en el Evangelio que el Señor Jesús sabía dónde estaba el pollino y lo mandó traer, porque Él ya sabía lo que iba a suceder y de qué manera tenía que entrar. Estos acontecimientos no fueron producto de la casualidad.
era el cumplimiento de una profecía. En Zacarías 9:9 dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo que estaba aconteciendo, lo que estaba haciendo el Señor Jesús no fue obra de la casualidad, fue el cumplimiento perfecto de la profecía. El Señor Jesús sí es rey, es y será rey, pero no como el mundo lo esperaba. El Señor Jesús, amada iglesia, no vino a conquistar territorios. El Señor Jesús vino a conquistar corazones. Muchos a través de la historia y hoy mismo quieren a un Jesús que resuelva sus problemas. Muchos, inclusive ahora, quieren un Jesús que solo dé bendiciones. Y muchos, inclusive ahora, quieren un Jesús que les quite las dificultades. Pero el Señor Jesús vino primero a hacer algo mucho, pero mucho más profundo. Lo que vino a hacer el Señor Jesús vino a salvar. Vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a salvarnos del infierno. Él vino a salvarnos. La palabra Hosana tiene un profundo significado y relevancia en la Biblia. Y este término, que proviene del hebreo, se traduce como sálvanos ahora. El grito que hacía el pueblo cuando lo vieron llegar es: sálvanos, Señor. La multitud sabía lo que quería, pero ¿sabes? La multitud no entendía lo que realmente necesitaban. Sí, querían uno que los salvara de la opresión, que los libertara. Eso es lo que querían y sabían que querían, pero no sabían ni entendían lo que realmente necesitaban. Querían una liberación política y por eso gritaban: sálvanos, Señor. Querían un cambio externo y por eso decían: Hosana. Querían un rey poderoso y decían: Hosana. Pero el Señor Jesús venía a traer salvación espiritual. El Señor Jesús venía a transformar internamente a su creación. El Señor Jesús venía a reconciliarnos con su Padre. Así que la multitud sabía que quería, pero no entendía lo que realmente necesitaban. Hermanos, hermanas, hoy pasa exactamente lo mismo. Sigue pasando lo mismo. Muchas personas buscan a Dios por lo que les puede dar. Sí, buscan a Dios, esperando que dé, pero no por lo que Dios es. Sí, vino un rey que vino a morir. Un rey que vino, perdón, me salté un poco. Una multitud que se labra sin entender, ya lo vimos. Y ahora vemos que viene un rey que viene a morir. Sí, un rey que viene a morir. Y aquí está, amados hermanos, la verdad más impactante.
el Señor Jesús entra a Jerusalén sabiendo exactamente lo que espera. ¿Qué espera el Señor? Espera traición, rechazo, sufrimiento y cruz. ¿Creen que solamente esperaba eso el Señor? El Señor Jesús entra a Jerusalén sabiendo exactamente lo que Él espera, pero no solamente fue la traición, el rechazo, el sufrimiento, la cruz. ¿Qué más esperaba el Señor? Y lo sabía. El Señor Jesús esperaba el abandono. Sus discípulos lo dejarían. Aún los más cercanos huirían en el momento más difícil. Esos, sus seguidores, sus discípulos, con los que estuvo durante 3 años, hombro a hombro, enseñándoles, de ellos iba a recibir el abandono, y eso lo sabía el Señor Jesús. El Señor Jesús esperaba también la negación. Pedro, uno de sus íntimos, lo negaría, y dice las Escrituras que lo negó 3 veces. Fue herido el Señor Jesús no solo por sus enemigos, sino por los suyos, por sus discípulos. El Señor Jesús esperaba la injusticia. Sería juzgado falsamente, condenado sin culpa. El justo sería tratado como culpable. El Señor Jesús esperaba también la humillación. Sería escupido, golpeado, burlado. El Rey del universo sería despreciado por su propia creación. Y el Señor Jesús esperaba la carga del pecado del mundo. No solo sufría físicamente, llevaría el pecado, el peso del pecado de toda la humanidad. Tu pecado, el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad iba a recaer sobre Jesús. Y eso lo sabía. Y eso esperaba el Señor Jesús. Y también sabía que iba a esperar la ira justa de Dios. En la cruz, el Señor Jesús experimentaría el juicio que nosotros merecíamos. No solo fue el rechazo humano, sino el peso del juicio divino. También iba a esperar, y lo sabía, el silencio de su propio Padre. Sus palabras fueron: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo experimentaría la separación para que nosotros pudiéramos tener una reconciliación. Y el Señor Jesús también sabía y esperaba la muerte. El Señor Jesús no entró solo para sufrir, entró para morir. Su misión no era evitar la cruz, sino consumarla. El Señor Jesús, amados hermanos, no fue sorprendido por la cruz. Él sabía perfectamente lo que esperaría. El Señor Jesús no fue sorprendido por la cruz. Él caminó voluntariamente hacia ella. Y aquí está lo más impactante, hermanos. Entró sabiendo todo esto. Y aún así entró. No se detuvo, no huyó. Él entró sabiendo todo lo que esperaba. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto voluntariamente? Porque te amó. Porque me amó.
porque decidió salvarnos. Todo eso lo sabía el Señor Jesús, y lo sabía con certeza. Y sabiendo todo eso, aún así entró por amor a ti. El Señor Jesús no fue sorprendido por la cruz. El Señor Jesús caminó voluntariamente hacia ella. El Señor Jesús no fue víctima. No lo veamos como víctima. El Señor Jesús fue voluntario. Entró a Jerusalén sabiendo que su destino era morir por nosotros. Sí, entró un rey que miraba, la mirada de un rey. Imagínate ese momento. Ya tenemos muchos elementos, hemos leído la Escritura, hemos visto pasajes, hemos visto películas. Imagínate ese momento. El Señor Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Está la multitud gritando, las palmas en el suelo, los mantos extendidos, y en medio de todos esos el Señor está mirando. El Señor Jesús mira. ¿Qué ve el Señor Jesús? ¿Qué es lo que llama la atención del Señor Jesús? No solo la celebración. Él está viendo los corazones. Él ve personas que lo aclaman, pero que lo rechazan después. Él ve gente emocionada, pero no transformada. El Señor Jesús no solo ve lo externo. El Señor Jesús ahora mismo está viendo tu corazón. Y vio los corazones de los que estaban presentes, pero sigue observando, sigue mirando y sigue viendo tu corazón. Sí, si nos quedamos con la celebración del Domingo de Ramos, puede ser un Domingo de Ramos hermoso, pero también es confrontante, porque esa multitud que gritaba Hosana, días después gritaría, crucifícale. Es posible estar cerca del Señor Jesús y aún así no rendirle la vida. Y la pregunta no es, ¿te emociona el Señor Jesús? Tal vez muchos se queden con la emoción de Jesús, de lo que hizo. La pregunta real, contundente es, ¿te has rendido a Él? Sí, vino un rey que vino a salvarte a ti. Ese rey vino a salvarte a ti. Y hoy esto lo necesitamos hacer personal. El Señor Jesús no solo entró a Jerusalén. El Señor Jesús vino a este mundo con un propósito claro. ¿Cuál es ese propósito? Vino a salvar. Vino a salvarte porque te ama, porque quiere estar contigo por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino el Señor? A salvarte a ti, a salvarme a mí, a salvarnos. A eso vino el Señor Jesús. Ahora veamos algo. El Señor Jesús
no vino para ser admirado, vino para ser recibido. El Señor Jesús vino para ser creído y el Señor Jesús vino para ser obedecido. Y solo eso. ¿Y qué más? ¿Para qué vino el Señor además de recibirlo, de creerlo, de creer y de obedecer? El Señor Jesús vino para ser amado. Dice el gran mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. El Señor Jesús vino para ser amado. No es solo aceptar a Cristo, amados, es amarle con todo el corazón. Y sabes, cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas y tu relación vertical con Él es de amor, tus relaciones horizontales van a ser también de amor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús vino para ser amado, vino para ser seguido. El Señor Jesús dijo: sígueme, sígueme. No es solo creer en Él, es caminar con Él cada día, cada día. El Señor vino para ser confesado. Dice la palabra de Dios: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cristo no se esconde, no se guarda, se declara. El Señor Jesús nos dejó una gran comisión de ir y hacer discípulos por todas las naciones. Tenemos que proclamar el Evangelio. Y esa es parte de nuestra visión y de nuestra misión: cumplir con el gran mandamiento y cumplir con la gran comisión. Y por eso esta serie de mensajes de Semana Santa son una serie de mensajes de evangelismo. Evangelismo para ti, evangelismo para tus seres que amas. Tráelos, que escuchen, que sepan, que entiendan. El Señor vino para ser confesado. El Señor vino para ser honrado. Reconocerle como Señor en cada área de nuestra vida. No solo en palabras, sino en las decisiones que tomamos. El Señor vino para ser servido. El que quiera ser grande, dice la palabra del Señor, sea vuestro servidor. Seguir a Cristo implica servir como Él sirvió. El Señor Jesús vino para ser adorado. No solo aplaudido, sino exaltado como Dios. Y tenemos esta semana para exaltar a Dios. Que este miércoles este templo esté lleno de su iglesia y de los invitados. Que este templo el jueves sea llena de congregantes y de sus invitados. Y que este viernes esté lleno este templo. El Señor Jesús vino para ser imitado. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. La vida cristiana se refleja y es reflejar su carácter, el carácter de Cristo. Y el Señor Jesucristo vino para ser proclamado otra vez: id y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo vino para ser anunciado al mundo. No nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar nosotros solo con la bendición. Compartamos la bendición que hemos recibido. El Señor Jesús vino para ser amado, seguido, confesado, honrado, servido, adorado, imitado y proclamado. El Señor Jesús no vino para tener fans. No vino para que le des like a la Biblia. Vino para tener discípulos.
El problema de muchos en el domingo de Ramos fue este: admiraron al Señor Jesús, pero no se rindieron a Él. Que este domingo no solo sea para admirar a Dios, sino para rendirnos total y plenamente a Él. Y recuerda, la pregunta no es ¿te gusta Jesús? Por supuesto que nos gusta Jesús, y más cuando lo pintan bien hermoso, con una barba recortada, una melena limpia, un cuerpo escultural. Pero está muy lejos de la realidad. Jesús es muchísimo más que un cuerpo hermoso. Es un ser divino. Y la pregunta no es ¿te gusta Jesús? La pregunta es ¿has entregado tu vida a Él? La conexión que podamos tener con el Señor Jesús es fundamental. Amados, el día de hoy es apenas el comienzo. Hoy vemos a un rey entrando, pero en los próximos días veremos algo mucho, pero mucho más profundo. Vamos a ver al Señor Jesús mirando. Él va a estar observando. El domingo de Ramos está viendo una ciudad de Jerusalén. Está viendo un pueblo que lo aclama. Pero esta semana miraremos al Señor Jesús desde la cruz y veremos qué miraba el Señor Jesús. El Señor Jesús mirará a quienes le crucificaron, a los que lo crucificaban. Mirará al ladrón, mirará a su madre y mirará al Padre. Pero ¿qué más mirará el Señor Jesús desde la cruz? El Señor Jesús mirará desde la cruz a los pecadores que vino a salvar. Jesús no solo veía personas a su alrededor, veía a toda la humanidad que necesitaba redención. ¿Qué más mirará? A todos esos pecadores, y que se dirigió al Padre y les dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús mirará a los que se burlaban, soldados, líderes religiosos y multitud lo despreciaron, y Él los mirará. Y aún así el Señor Jesús no respondió con juicio, sino con una gran misericordia. El Señor Jesús mirará a los discípulos ausentes, los que huyeron, los que lo dejaron solo. Muchos de los que caminaron con Él no estaban ahí. La cruz también revela el gran dolor del abandono. El Señor Jesús mirará a Juan, al discípulo amado, y desde la cruz, en medio de su dolor, el Señor establece y le dice a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Aún en medio del dolor, el Señor Jesús sigue pastoreando. El Señor Jesús mirará la justicia cumplida. Jesús vino y Jesús ve el cumplimiento del plan eterno de la redención. Y sus palabras fueron: consumado es. Y por supuesto que el Señor mirará a la muerte derrotada. Aunque estaba muriendo, Él estaba venciendo. La cruz no fue una derrota, amados. La cruz fue una victoria. Amén.
¿Y sabes a quién miró? Desde esa cruz te miró a ti y me miró a mí. El Señor Jesús no solo miró ese momento, miró generaciones y llegó a esta y llegará a las generaciones que vienen delante de nosotros, a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. El Señor Jesús no miró solo esa generación, sino generaciones adelante, futuras. Te vio a ti, me vio a mí. Hermanos, desde la cruz, el Señor Jesús no solo vio el dolor, el Señor Jesús vio el propósito. La cruz nos muestra que el Señor Jesús no dejó de amarnos. La cruz nos muestra que el Señor Jesús no deja de perdonarnos. Y la cruz nos muestra que el Señor Jesús no deja de cumplir su misión. Aún en el momento más oscuro, Él no dejó de amar, de perdonar y de cumplir. Y cada mirada nos revela su enorme, hermoso corazón. Pero hay algo más, amados. Hay una mirada que no aparece en esta escena, pero que está presente. La mirada también, entiéndelo, es para ti. Para ti. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, no solo veía la multitud de ese momento. El Señor Jesús veía mucho más allá. Veía la cruz, veía la resurrección y veía a las personas que serían salvadas. Si tú eres salvo y has decidido seguir a Cristo, el Señor te miró desde la cruz. En ese camino hacia la cruz, Jesús ya estaba pensando en cada uno de nosotros. Domingo de Ramos nos presenta una decisión. Tú, ¿qué harás con ese rey? Con ese rey que entró a la ciudad de Jerusalén. Tú, ¿qué harás con ese rey? ¿Solo lo admirarás? ¿Solo lo escucharás? ¿O le entregarás tu vida a él? Hoy puedes hacer lo mismo que hizo la multitud, o puedes hacer algo mucho más profundo. No sé cuántos de aquí presentes el día de hoy, o tal vez cuántos que estén viendo este video en el futuro, no hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No sé cuántos presentes aquí se han distanciado de su relación con Dios. No sé cuántos necesitemos recibir a Jesús como el Rey, como el Señor. No hagamos lo mismo que hizo la multitud, hagamos algo mucho más profundo. Recibir a Jesús como nuestro Rey, pero no por la emoción que pueden causar estas palabras, sino con redención. Si hoy piensas, si quieres decirle al Señor, te reconozco como mi Rey, si hoy quieres y decides decirle al Señor, ya no quiero vivir a mi manera. Si hoy has entendido el mensaje,
y quieres decir: Señor, hoy entrego mi vida, es el momento. Hoy es el momento. Es el momento de reconciliarnos con Dios. Porque el Señor Jesús vino y hizo todo esto, y lo que veremos en las próximas semanas, por amor a ti. ¿Cómo responderás a ese inmenso amor? Como la multitud que estaban en Jerusalén, o de alguna otra forma, rindiéndote a Él. No sé tu condición espiritual, pero hoy es el momento, y para algunos puede ser el día de su salvación. Vamos a orar todos juntos. Hagamos una oración para recibir a Cristo como Señor, para reconciliarnos con Él, para caminar con Él. Señor Dios, te damos gracias por tu Hijo Jesús, que tú lo enviaste para reconciliarnos contigo. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres mi Rey, el Rey de mi vida. Y te doy gracias por haber venido a este mundo que te rechazó, te ofendió, te maltrató, te humilló, Señor. Pero gracias por venir y salvarme. Reconozco, Señor, que he hecho todo lo que a ti te molesta, te entristece. Pero hoy quiero entregar mi vida a ti. Quiero reconciliarme contigo. Quiero reconectarme de nuevo contigo. Y que este domingo sea el inicio de un encuentro poderoso contigo. Te pido que gobiernes mi corazón. Te pido, Señor Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Lo pido en tu poderoso nombre. Amén. Iglesia, Dios te bendiga.